Quienes transmiten con rigor las novedades aquejan problemas de lateralidad. Inclinan expresamente el megáfono donde saben que el eco dispersará mejor el mensaje y causará más griterío que los altavoces más avanzados. Los periódicos responden a una línea editorial marcada por la dirección del medio. Esta línea en ocasiones puede coincidir ideológicamente con ciertos grupos o partidos políticos, que se aprovechan de la posición social de dichas cabeceras para utilizarlos como medios de transmisión de sus ideas políticas. En consecuencia, esta instrumentalización de la prensa por parte del poder político provoca que las informaciones u opiniones publicadas por un periódico puedan estar sesgadas o posicionadas ideológicamente respecto a la línea editorial marcada por dicho medio. Así pues, dependiendo de la cabecera, el lector podrá obtener informaciones y opiniones con diferentes tratamientos respecto a un mismo acontecimiento o tema. Los medios de comunicación actúan como intermediarios entre la actualidad y el espectador, construyendo una realidad que proyectan a la audiencia teniendo en cuenta unos criterios editoriales. Todo proceso de producción informativa presenta cierto grado de subjetividad debido a que cada medio confecciona la información según sus propias necesidades. Asimismo, es muy difícil que el periodista sea completamente objetivo, ya que todo conocimiento es personal y contiene algún elemento subjetivo. Por lo tanto, en el caso de la prensa, la presencia de sesgo en los textos periodísticos es involuntaria, puesto que resulta de la producción informativa. Sin embargo, cuando dicho sesgo se manifiesta de forma voluntaria y motivada por los intereses editoriales del medio, sí podemos hablar de sesgo ideológico. Es importante distinguir el fenómeno de la polarización mediática del concepto de sesgo, que tiene otras implicaciones. Para empezar, la referencia a un sesgo en los medios supone la posibilidad de que exista tal cosa como la objetividad o la falta de ella en la cobertura mediática. Por otro lado, una evaluación negativa de ciertos medios como sesgados lleva a la confusión con la existencia de un periodismo crítico, noción a la que suele dársele una connotación positiva. Por otro lado, la noción de polarización y sus consecuencias serían en algún punto más productivas para entender el impacto político del sistema de medios. El estudio del discurso periodístico tiene ya una larga tradición en el marco del análisis crítico del discurso, especialmente desde la década de los 80. En el marco de esta disciplina se entiende que el discurso de los medios tiene una importante dimensión ideológica más allá de la mera transmisión de contenidos, y que desempeña un papel esencial en la producción y reproducción de actitudes y creencias en la sociedad. Algunos autores aseguran que las noticias contribuyen de algún modo a la construcción de la realidad. En este sentido, la selección de los recursos textuales o visuales es un aspecto fundamental en la redacción de las noticias que puede contribuir significativamente a la formación o al cambio de actitudes en la audiencia. El concepto de encuadre o framing explica los mecanismos por los que el lenguaje y las imágenes seleccionados en la construcción de una noticia promueven una determinada interpretación de los sucesos que se presentan. Campson y Modigliani señalan que las noticias se presentan en paquetes que incluyen no solo la información, sino también argumentos, imágenes, metáforas y símbolos que influyen en el modo en que la audiencia reacciona ante un determinado tema. Tewksbury y Sheffield combinan este concepto de encuadre con el de agenda, en inglés agenda setting, por el que los medios deciden qué asuntos son relevantes y merecen mayor atención. Ya hablaremos más sobre ello en la conclusión. De este modo, la frecuencia de exposición de la audiencia a un acontecimiento unida al encuadre, es decir, a la interpretación que se proporciona, es lo que afecta a las creencias, actitudes y juicios de valor de la opinión pública. Por otra parte, Van Dijk señala que mientras que el discurso académico tiende a matizar sus afirmaciones, los medios buscan más bien un efecto dramático en la creencia de que los lectores se interesan más y recuerdan mejor las noticias cuando éstas se exageran. En relación con esta idea, Bednarek y Kaplan afirman que el valor de la noticia, por su negatividad, por su proximidad, etc., no siempre es algo extrínseco,
sino que depende en gran medida del modo en que se cuenta, es decir, del lenguaje utilizado y, en su caso, también de las imágenes seleccionadas para acompañar la noticia. En resumidas cuentas, la selección del lenguaje utilizado es un factor decisivo en el modo en que un acontecimiento se entiende y se interpreta por parte de la opinión pública. En 2021, Political Watch publicó el Media Bias Chart, en español Gráfico de Sesgo de los Medios, con el análisis de los 30 principales medios de comunicación escrita en España. Un estudio que analiza el papel que dichos medios tienen en el abordaje de la actualidad mediática y política y su contribución a la polarización en la que la sociedad está inmersa en temas tan relevantes y tan sensibles como la ley trans. Este proyecto emplea la metodología desarrollada por la organización estadounidense Ad Fontes Media y la adapta para elaborar la versión española de su Media Bias Chart. Siguiendo esta metodología, se analizan dichos 30 medios de prensa escrita en base a dos ejes: su fiabilidad y su sesgo político. Otra cuestión importante sobre el diseño del proyecto es que se ha analizado la cobertura de los medios desde dos vertientes temáticas distintas con el objetivo de hacer un análisis comparativo del comportamiento de los medios en uno y otro caso. Por una parte, se han analizado artículos sobre temáticas generales, como por ejemplo el empleo, la sanidad o la fiscalidad, es el gráfico que estáis viendo ahora, y por otra parte, se ha analizado la cobertura que hacen estos mismos medios de temas relacionados con los colectivos que son más propensos a ser objeto de discursos de odio. El análisis de 450 artículos de 30 medios de comunicación distintos ha arrojado una serie de resultados interesantes. La manera más fácil de visualizar los resultados, detallados por medio de comunicación y artículo, es a través de los gráficos interactivos generados por la aplicación de Ad Fontes Media. Los filtros de su buscador permiten seleccionar un medio de comunicación en particular y desplegar en el gráfico los resultados del análisis de cada artículo calificado para esa fuente. Encontraréis los enlaces en la descripción. Algunos de estos resultados destacan que 2/3 de los principales medios de comunicación escrita en España son robustos a nivel de la fiabilidad del contenido de las noticias que reportan. Hay hasta 19 medios, 2/3 del total, con al menos un artículo de la muestra puntuado por debajo de 32, nivel que da señal de carencias significativas de fiabilidad. Algo más de 1/3 de los 30 medios analizados presentan sistemáticamente una narrativa partidista con la que intentan reforzar a sus audiencias habituales de izquierda y derecha, lo cual crea cámaras de eco. Solo 9 medios concentran las 9 puntuaciones más elevadas de sesgo y las 6 más bajas de fiabilidad. Los medios situados en el extremo derecho presentan un alto porcentaje de artículos de baja fiabilidad, debido al uso de informaciones engañosas y de opiniones presentadas como información, con las que tratan de reforzar su orientación política. Ese no es el caso de los medios en el extremo izquierdo, en el que la mediana de la fiabilidad es más alta, tendencia quebrada por un pequeño número de artículos muy sesgados y de poca fiabilidad. Los medios de comunicación que se sitúan en el centro en términos de orientación política suelen escorarse más a la izquierda en los artículos de análisis y opinión. Respecto a la comparativa entre el análisis de temas generalistas y temas relacionados con los colectivos que reciben más violencias y en contra de lo que podría esperarse, los resultados generales muestran que el nivel de sesgo político es mayor en la cobertura de las temáticas generalistas que en la cobertura de las más controvertidas. En relación con la fiabilidad, los medios que se sitúan en el espectro de la derecha política sí ven esta disminuida al tratar cuestiones controvertidas en comparación a cuando tratan temáticas generalistas. Del análisis se extrae que aquellos medios que la metodología muestra que informan de manera más objetiva y que se sitúan en el centro del espectro político, se posicionan más a la izquierda a la hora de hablar de los colectivos más propensos a ser objeto de discurso de odio, mientras que su fiabilidad no varía en una u otra temática. Respecto a los medios situados en el espectro de la izquierda, su sesgo político se mantiene prácticamente invariable en el abordaje de ambos tipos de temáticas, pero aumentan su nivel de fiabilidad cuando cubren noticias relacionadas con los colectivos propensos a sufrir discurso de odio. Al igual que los medios americanos y británicos,
Los medios españoles han aumentado de forma muy marcada el uso de palabras que denuncian la existencia de distintos tipos de prejuicios. No obstante, existen diferencias considerables en el énfasis con el que los medios de cada país resaltan distintos tipos de prejuicio. El aumento en el uso de terminología que denuncia prejuicio es especialmente notable en la frecuencia con la que los medios españoles utilizan palabras que describen prejuicios de género. En las primeras 2 décadas del siglo XXI, el número de menciones de palabras tales como machismo, misoginia, misógino, sexismo, sexista, etc., se ha incrementado un 558% en el país, un 2.607% en el mundo, un 597% en el ABC y un 2.247% en La Vanguardia. En el mismo periodo temporal, el uso de palabras que denuncian prejuicio contra la orientación sexual, o sea, homofobia, homófobo, etc., se ha incrementado un 652% en el país, un 586% en el mundo, un 249% en el ABC y un 943% en La Vanguardia. El periódico español que utiliza con mayor frecuencia en su contenido referencias a distintos tipos de prejuicios es El País, y el que menos utiliza este tipo de terminología es el ABC. En contraste con los medios americanos, el incremento en el uso de palabras que hacen referencia al prejuicio racial es relativamente moderado en los medios españoles. Los incrementos en prevalencia son muy leves en El País, un 12%, y La Vanguardia, un 36%, moderados en El Mundo, un 131%, e inexistentes en el periódico ABC, un menos 29%. Sin embargo, el aumento de menciones de palabras que denuncian prejuicio de género es tan acusado en los medios de comunicación españoles que su prevalencia en el periódico generalista más leído de España, El País, es más del doble que la frecuencia de estos términos en su homólogo norteamericano, el New York Times. Finalmente, el uso de palabras que denuncian prejuicio debido a orientación religiosa minoritaria como el judaísmo muestran incrementos irregulares en los periódicos examinados. No obstante, las palabras que denuncian prejuicio contra el Islam muestran un incremento más consistente. El País un 145%, El Mundo un 145% también, el ABC un 994% y La Vanguardia un 276%. Las principales cadenas de televisión en España, tanto públicas como privadas, también muestran un reciente incremento en el uso de terminología que denuncia prejuicio. El aumento es más marcado y consistente para terminología que denuncia prejuicio de género, pero también es sustancial para prejuicios por motivo de orientación sexual, identidad de género, raza, etnia y orientación religiosa islámica. La cadena de televisión que utiliza con mayor frecuencia palabras que denuncian prejuicio es La Sexta. El cambio dramático y similar con el que los medios de comunicación españoles han incrementado la frecuencia de menciones de palabras que denuncian prejuicio sugiere la existencia de factores poderosos que han influido de forma simultánea a todos los medios analizados. La correlación de las tendencias reveladas entre los medios españoles, británicos y americanos muestra un alto grado de sincronización periodística a ambos lados del Atlántico con respecto a la temática del prejuicio. Algunas hipótesis consistentes con estos resultados cuantitativos podrían ser la causa. Es posible que las sociedades occidentales modernas sean cada vez más intolerantes a la discriminación contra grupos que han sido prescritos como protegidos. En décadas pasadas, las sociedades abiertamente discriminatorias evitarían denunciar el prejuicio o serían incapaces de reconocerlo como tal. De acuerdo a este razonamiento, las sociedades contemporáneas quizá tengan una mayor sensibilidad para identificar y denunciar el prejuicio contra grupos declarados protegidos. Esto podría explicar el incremento sustancial de palabras que denuncian prejuicio en los medios de comunicación. Esta hipótesis es, sin embargo, parcialmente inconsistente con el abrupto incremento de este tipo de palabras en el contenido mediático y su marcada aceleración posterior al año 2010. Es decir, es difícil de justificar que las sociedades occidentales hayan desarrollado de forma natural un incremento exponencial en su sensibilidad para percibir y denunciar el prejuicio en un periodo de tan solo 10 años. Alternativamente, una relajación de los criterios utilizados para definir lo que constituye prejuicio también podría inducir el fenómeno de aumento de uso de este tipo de palabras en la prensa.
En este sentido, la literatura académica ha definido el término concept creep para describir un proceso de inflamiento semántico de ciertas palabras que pasan a englobar una serie de fenómenos más expansivos o leves que en su definición original. Otros autores han demostrado incluso un mecanismo psicológico que podría ser parcialmente responsable de este proceso, el llamado Prevalence-Induced Concept Change. Este sesgo psicológico ha sido caracterizado experimentalmente como una reducción del umbral para la detección de un concepto a medida que la prevalencia de dicho concepto se hace más infrecuente en una serie de estímulos sensoriales. Si es cierto que el significado de las palabras que denotan prejuicios se ha diluido en el tiempo y estas palabras han pasado a englobar una serie de fenómenos más leves que en el pasado, este proceso sería consistente con la frecuencia creciente de estas palabras en el contenido mediático, a pesar de la reducción de actitudes de perjuicio explícito en la población. Otra posibilidad es que las tendencias en el discurso mediático descritas aquí podrían ser debidas a cambios culturales que han creado incentivos para apelar a un sentimiento de victimización de grupo en situaciones de competitividad o conflicto social entre individuos o grupos demográficos como forma de obtener ventajas competitivas en dicho conflicto. La literatura en torno al concepto de la cultura de la victimización, en inglés Victimhood Culture, especula sobre la existencia de incentivos sociales que incitan a las personas a cultivar una identidad personal de vulnerabilidad, sufrimiento y victimismo como forma de obtener simpatía social o favoritismo institucional. Otros autores también han estudiado la posibilidad de que las expresiones públicas de grandilocuencia moral, en inglés moral grandstanding, tales como la oposición llamativa a males sociales como el prejuicio, se puedan utilizar no solo de manera altruista, sino también como mecanismos eficaces para señalizar pureza moral y así obtener prestigio social. Si estas hipótesis son ciertas, estos procesos psicosociales también podrían explicar el incremento de uso de palabras que denuncian prejuicio en los medios de comunicación. La existencia de una creciente homogeneidad en las actitudes normativas morales o en las preferencias políticas dentro de las redacciones de los medios de comunicación podría explicar el creciente énfasis de los medios de comunicación en el prejuicio. Estudios académicos previos han señalado que en los países occidentales la orientación ideológica mayoritaria entre los miembros de la profesión periodística se sitúa a la izquierda del centro político. Otros estudios también han demostrado que la orientación política izquierdista está correlacionada con un alto grado de preocupación con el prejuicio. Adicionalmente, el sesgo ideológico a la izquierda del centro político dentro de la profesión periodística parece estar incrementándose. Por lo tanto, un alto grado de creciente homogeneidad ideológica izquierdista en las redacciones de los medios de comunicación podría favorecer un incremento de la cobertura mediática sobre temas prioritarios para la izquierda, tales como la denuncia del prejuicio. Es también importante determinar la razón por la que la opinión pública percibe un incremento del prejuicio en la sociedad. La literatura académica previa ha demostrado que los medios de comunicación pueden jugar un papel importante a la hora de crear una agenda de prioridades en las preocupaciones de la opinión pública. Este fenómeno, que ya hemos avanzado en el punto sobre el discurso periodístico, se ha denominado agenda setting en la literatura anglosajona. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación incrementan la cobertura de fenómenos tales como el terrorismo o el crimen, la preocupación de la opinión pública con respecto a estos temas tiende a crecer independientemente de los niveles actuales de terrorismo o crimen en la sociedad. Por lo que el incremento de menciones de palabras que denuncian prejuicio en el contenido mediático podría estar causando un aumento de la preocupación en la opinión pública sobre la gravedad del prejuicio en la sociedad, tal y como predice la teoría del agenda setting. Los secuestradores recortan letras con diferentes tipografías para mandar notas anónimas. Son tan variopintas que pierden el significado, y ahora entender el contenido se ha convertido en un ejercicio de exégesis, o mejor aún, de predisposición. Si te gusta el contenido de esta visita guiada, agradecería enormemente que te suscribieras al canal e hicieras clic en me gusta.
Las fuentes que uso suelen ser artículos académicos publicados en revistas especializadas, y consultar todo este material de calidad requiere tiempo y dedicación. Me encantaría que formaras parte de nuestro grupo y participaras en la ruta.